Muy bien, muy bien. Sean todos muy bienvenidos nuevamente a un estudio más. Esta vez vamos a seguir con lo que hemos estado estudiando sobre Darcy. Tengan todos un muy feliz sábado. Bueno, en offline, si fuera de cámara, ya hicimos la oración inicial. Me gustaría que si hay alguno de los que está viendo esto a través de YouTube y no ha visto los primeros temas, que pueda buscar la lista de reproducción en nuestro canal de YouTube que se llama El Evangelio a los Judíos. Sí se llama la lista de reproducción, El Evangelio a los Judíos, y ahí ustedes van a poder encontrar el paso a paso para que no pierdan la hebra, porque ahora quizás si ven esto van a estar un poquito colgados. Yo voy a tratar de resumir bastante lo que veníamos hablando, pero para que tengan presente, si no han visto los temas anteriores, los invito a que lo puedan hacer y que luego prosigan con esto. Muy bien, dicho esto, Tarsis es una palabra que aparece muchas veces en la Biblia y que tiene un mensaje implicado, depende del contexto en el cual se ha encontrado en la Biblia. ¿Sí? Depende del contexto en el cual Dios la ha puesto en la Biblia. Y justamente Tarsis tiene que ver con lo que ustedes pueden ver acá en este mapa, que es un mapa de España y, bueno, Portugal aquí en esta parte, pero específicamente España, porque aquí cuando hablamos de Tarsis en la Biblia, era un puerto que estaba en las costas de España. Todo esto nació a partir de estar estudiando algunos textos de Efesios, capítulo 5 donde empezamos a estudiar la palabra sujetarse y someterse, que tenía que ver también con sefarad, con señal, con, con ser señalado, y sefarad tiene una implicación directa con España. Bueno, pero nosotros después empezamos a estudiar la palabra Tarsis, según lo que ya nos decía el versículo bíblico de Isaías 60, versículo 9, donde nos dice: ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Este versículo lo vamos a analizar nuevamente más adelante, por eso me lo salto. Y la semana pasada, perdón, hace 2 semanas estuvimos estudiando Tarsis según el pectoral del sacerdote, lo que representaba según los nombres de los hijos de Israel, bueno, según el pectoral del sacerdote representaba la piedra de berilo, según los nombres de los hijos de Israel representaba Zabulón, según el libro de Cantares representaba las manos de Jesús, según Ezequiel 1 representaba las tribus, la disposición de las tribus también y la disposición del pueblo, entonces representaba el pueblo en sí. Bueno, los que no entiendan este esquema tienen que ir a ver, como les dije antes, la conferencia de hace 2 semanas, perdón, la predicación de hace 2 semanas. Tarsis, según Daniel 10, donde nos habla que es el cuerpo de Cristo, y en resumen, lo que vimos hace 2 semanas sería que Tarsis forma parte de las 12 tribus. Tarsis o Tarshish es el cuerpo de Jesús, o sea, es la iglesia. Nosotros somos Tarsis, Tarshish. Las manos serían la obra de Jesús. Entonces, Tarshish también es la obra que hace la iglesia. Tarshish es el berilo. Tarshish también tiene que ver con la obra de los 4 ángeles, específicamente la del cuarto ángel. Y Tarshish como Zabulón, y el número 10 por ser la 10ª tribu en orden de nacimiento. Y habíamos quedado aquí, Tarsis como lugar. Y vamos a empezar a analizar Tarsis como lugar. Y vamos a ir a Primera de Reyes 10:22, donde nos dice lo siguiente. Porque el rey, aquí está hablando del rey Salomón, el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis por la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil
monos y pavos reales. Que tengan en cuenta lo que le marqué en celeste, que dice una vez cada 3 años. Bueno, yo sé que la mayoría puede comprender el concepto del 3. Para los que no lo entienden, tiene que ver con el año 3000, ¿verdad? Desde la muerte de Cristo, que sabemos que cuando empieza el tercer milenio es cuando Cristo viene. O sea que es un mensaje también que tiene que ver con la venida de Cristo. Y segunda de Crónicas 9:21, que también nos relata el mismo evento, nos dice, porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Hiram, y cada 3 años solían venir las naves de Tarsis. Traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Nuevamente el número 3. Por lo tanto, además de todo el esquema que ya teníamos, se nos suma el número 3, que bueno, por un lado sabemos que representa la Trinidad, pero también representa al tercer milenio desde la muerte de Jesús. También en Isaías 23:6, también en Tarsis como lugar, aquí está hablando de la profecía hacia Tiro, y les dice lo siguiente: pasaos a Tarsis, aullad, moradores de la costa. Está dándole la indicación, pasaos a Tarsis, vayan a Tarsis. ¿Por qué estaba diciendo esto? Segunda de Crónicas 9:21 nos dice, ciertamente a mí esperarán, perdón, este es Isaías 60, me equivoqué yo, excusen mi error, Isaías 60, que es el versículo con el que empezamos, si no me equivoco es el 9, sí, Isaías 69. Muy bien. Cambio en 2 segundos. Perfecto, todo tiene solución. Isaías 60, versículo 9 nos dice, ciertamente a mí esperarán los de la costa, y las naves de Tarsis desde el principio. O sea, las primeras que irían serían las naves de Tarsis. ¿Esperando a quién? A Jehová, ¿verdad? ¿En dónde? En la costa, pero desde Tarsis. ¿A dónde llegaban las naves de Tarsis? Llegaban al puerto. ¿A cuál puerto? No solamente al de Tarsis, sino también habían otros puertos en la costa, que sería lo que era en aquel tiempo el pueblo de Israel, la ciudad, bueno, el país como tal, la tierra prometida que ellos tuvieron. Para traer tus hijos, o sea, está hablando acerca de que vendría desde Tarsis, vendrían hacia los judíos. Para traer, ¿qué cosa? Tus hijos de lejos. ¿Ah? Los mismos que eran judíos irían nuevamente a la tierra desde donde son originalmente. Bueno, Sefarad es una palabra hebrea en realidad y tiene que ver justamente con la fundación de todo ese lugar. Si nosotros vemos un poco de historia, Tarsis desde los tiempos del Antiguo Testamento ya era un lugar que estaba lleno de judíos. Había muchos judíos ya en ese lugar. Nos dice para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos. Ya habíamos visto que la plata y el oro representaba un mensaje que traerían a través de qué es lo más preciado para Dios, nuestro carácter, ¿verdad? Eso es lo que Él refina. Eso sería lo que sería el oro refinado. ¿No? La fe también que pasa por la prueba. Por lo tanto, esa fe que viene por el oír la palabra de Dios, por lo tanto, llevarían un mensaje basado en la palabra de Dios a sus propios hermanos judíos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Por lo tanto, este mensaje nace netamente para poder volver a llevar un mensaje al pueblo judío. Por eso la lista de reproducción se llama el Evangelio de los Judíos,
¿Qué nos dice Isaías 66, 15 al 22? Y esto es muy interesante porque ya aquí nos está poniendo en un tema, en una situación futura, futura a nuestra época, ya netamente del fin de todo. Y lo vamos a ir estudiando, lo vamos a ir leyendo para que se den cuenta. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, su reprensión con llama de fuego. ¿Cuándo sucederá esto? Bueno, sabemos que es la destrucción final, ¿verdad? Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Y yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Pondré entre ellos señal. O sea, entre todas las naciones y lenguas pondrá una señal. Nuevamente ya nos está mencionando la palabra señal, que estaba también relacionada con Sefarat, que es España. Y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas entre las naciones. Y traerán a vuestros hermanos de entre todas las naciones, por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, y santo monte de Jerusalén, dice Jehová. Al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, si permanecerá, no es vuestra descendencia y vuestro nombre. Por lo tanto, está netamente hablando nuevamente de un grupo, un mensaje que sería enviado como una señal y sería enviado a Tarsis. Es muy interesante. Fut, Lut, Tubal y Javán son pueblos que están también en todo lo que sería la costa mediterránea, pero son descendientes, bueno, eh, Tubal, por ejemplo, es el nombre que se le puso a uno de los descendientes de Caín. Por lo tanto, también tiene que ver con un mensaje que traería de todas las naciones, de todas las denominaciones, de todas las religiones, sacaría a estas personas de estas naciones también con este mensaje y que ellos después estarían predicando este mensaje, que serían naciones paganas, por así decirlo, pero que llegarían hacia nuevamente las raíces, o sea, nuevamente le llegarían a darle el mensaje a los judíos, porque es profecía, lo estamos leyendo. Por lo tanto, siguiendo con el esquema, también es señalar. Tarshish es señalar, una señal. Y ahora vamos a pasar a Jonás. Esto es muy interesante. Yo no puse todo el libro de Jonás porque, bueno, no es tan largo, pero sí estaríamos todo el rato leyendo. Jonás, ¿qué nos dice en el capítulo 1, versículos 1 al 3? Una palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir a la presencia de Jehová a Tarsis, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje,
entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Los que no conocen la historia, luego de que Dios manda a Jonás a que dé un mensaje, él se escapa o intenta escapar de la presencia de Jehová y justamente va para Tarsis. Pero lo curioso es que tratando de escapar y tratando de ir a Tarsis, porque era algo que estaba muy lejos de Israel, al final termina acercándose a Dios, queriendo alejarse, se termina acercando. ¿Qué sucede? Él se sube al barco y Dios manda una tormenta. En esta tormenta estaban todos que eran de muchas naciones diferentes y religiones diferentes, la tripulación, los que estaban arriba de este barco. Ellos estaban viendo que ya iban a naufragar y empiezan a tirar toda la carga al mar y empiezan a también, de cierta manera, a pedirle a sus dioses que calmen la tormenta. Entonces en ese momento Jonás le dice, no, mira, esta tormenta es por mí, el Dios en el cual, al cual yo le sirvo me mandó a un lugar, yo no fui, arrójeme al mar a mí y la tormenta se va a calmar. Entonces lo arrojan al mar, ¿qué sucede? Se calma la tormenta. Y todos estos que eran de otras naciones, de otras religiones, creyeron en el Dios de Jonás. Es muy interesante eso también, aplicándolo en analogía, considerando que era una nave de Tarsis. Además, ese mensaje llegó a muchos tipos de religiones y muchas naciones también. Además, después en el versículo 1 del segundo capítulo, nos dice que oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Bueno, porque estando en el mar, viene un pez, se traga a Jonás y está en el vientre del pez 3 días y 3 noches. También allí interesante el número 3. Interesante también que en el versículo 3 se menciona 3 veces Tarsis. No me había dado cuenta hasta ahora. Después, en el versículo 1 al 4 del capítulo 3, nos dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Nuevamente el número 3. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Muy bien. Luego de todo este intento de escape de Jonás, al final termina yendo. Ahora, ¿acaso en aquella época no habían otros profetas fieles que hubieran dicho, sí, yo voy, y hubieran ido? De hecho, fueron muchas veces, y también los mataban, los apedreaban, etcétera. ¿Por qué mandó a este profeta que era infiel? Porque, bueno, Dios le habló y al final terminó haciendo cualquier cosa. Obviamente después se arrepiente, tiene esta oración tremenda que yo me imagino que tiene que haber sido la oración más significativa en toda la vida de Jonás. Y, y bueno, sucede que él va a dar el mensaje. Un mensaje de tiempo, o sea, un mensaje de que vendría la destrucción. Y él decía, de aquí a 40 Nínive será destruida. Arrepiéntanse, ¿verdad? Curioso, justamente con el mensaje que también damos nosotros como ministerio. Jonás 4:2 nos dice, y oró a Jehová, y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Bueno, milagrosamente Nínive se arrepiente, Dios los perdona y Jonás se enoja. Y dice, me apresuré a huir a Tarsis.
nuevamente les hago la pregunta, ¿por qué Dios envía a Jonás? Bueno, ¿será que Él nos quiere enseñar algo? ¿Será que hay algún mensaje en este libro? Claro que sí, el Señor tiene un mensaje en este libro para el tiempo final, que sería la señal del profeta Jonás. Ya sumando a este esquema que vamos viendo, ¿verdad? Tarshish sería señal del profeta Jonás. Según de Reyes 14:25 nos dice, Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamad hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual Él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat Efer. Aquí está hablando del mismo profeta que estábamos hablando anteriormente, solo que en otro libro. Y nos dice que este profeta fue de Gat Efer. ¿A ustedes les interesa saber dónde queda Gat Efer? Bueno, a mí sí. Gat Efer queda justamente aquí, en este lugar donde está marcado ese punto negro. Y aquí tenemos un mapa de las 12 tribus de Israel. Si no lo alcanzan a ver bien allí, se los pongo de otra manera. Este es Gat Efer, de donde era Jonás, ¿verdad? ¿A qué tribu pertenecía? La tribu de Zabulón. Bueno, yo me sorprendí cuando vi esto. Esto es solamente una replicación de un estudio de nuestro hermano Ángel, pero de verdad yo me sorprendí mucho de la precisión que también Zabulón es Tarshish. La señal del profeta Jonás también es Tarshish. Y Jonás es de la tribu de Zabulón, de donde es Efer, es Zabulón. Es que es, pero clarito. Queda exactamente, o sea, no hay lugar a dudas. Mateo 12:39 nos dice, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será. ¿Qué nos dice? La generación mala y adúltera demanda señal, palabras de Jesús, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Con lo cual es la necesidad de repetir tantas veces señal, ¿verdad? Había un mensaje que aquí nos está dando. 3 veces la palabra señal del profeta Jonás. Por lo tanto, hoy en día estamos viviendo en la generación mala y adúltera. Claro que sí, ¿verdad? Si bien es cierto, lo dijo para aquella época, pero también tiene una aplicación verdadera para nuestro tiempo. Porque esto, ¿a quién se lo dijo Jesús? Se lo dijo a los fariseos. ¿Los fariseos qué eran? Eran judíos. Los mismos que hoy en día niegan que Jesús fue el Cristo, que fue el Mesías. Por lo tanto, para ellos es enviada la señal del profeta Jonás, que es Tarshish. Por lo tanto, nuevamente, ya haciendo un resumen de esto, y aquí acabamos por lo menos con Tarshish como lugar, sabemos que Tarshish es la iglesia como tal, si el cuerpo de Jesús, el pueblo, representa, es parte de las 12 tribus, por lo tanto es parte del pueblo, es la obra que debe realizar en el tiempo final, es el berilo, que representa también al Tarshish al número 3, también es señal, también sirve para señalar,
Sabemos que Sefarat, que tiene que ver, significa también España, ¿verdad? Sefarad es el nombre que se le daba a ese territorio antiguamente. También tiene que ver con señalar tanto de manera positiva como negativa. Por lo tanto, también señala y denuncia lo que está sucediendo alrededor del mundo. Tarshish también es la señal del profeta Jonás, relacionado con el número 3, nuevamente el tercer milenio. Importante estudiar el libro de Jonás en su idioma original, en el hebreo, y ver qué mensajes el Señor tiene para nosotros allí. Porque Él lo dijo, la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Busquemos el libro de Jonás, que tiene que ver con el número 3. También tiene que ver con que Jesús estuvo 2 días en la tumba, ¿verdad? Y en el tercer día Él resucitó. Así como dice Oseas 6, del 1 al 3, que nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, ¿verdad? La obra de los 4 ángeles, el mensaje del cuarto ángel, también es Tarshish, o sea, pertenecer al pueblo o a la iglesia que realiza la obra de Jesús, que promulga la señal del profeta Jonás y el mensaje del cuarto ángel, es Tarshish. Y también Saulón y el número 10, por ser la 10ª tribu, la 10ª piedra también del pectoral del sumo sacerdote, que tiene el berilo, tiene relación también con los 10 mandamientos, que ya lo vamos a ver en un futuro, también el 10 como plenitud, como completo. Bueno, esto queda para para el próximo estudio. Vamos a analizar la palabra hebrea Tarsis y a Tarshish, letra por letra. Y bueno, les voy a adelantar un poquito, creo que ya lo mencioné en algún momento. Si ustedes se dan cuenta aquí de estas últimas letras que están acá, tiene la apariencia de un candelabro, ¿verdad? Muy interesante eso. Candelabro que representa a las 7 iglesias del Apocalipsis y en el medio también que representa a Cristo. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Me gustaría que nos quedemos con el último resumen que vimos, que sería este. ¿Okay? Tener en cuenta que Tarshish abarca todo esto. La obra que realiza el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, al predicar el mensaje del cuarto ángel, como la señal del profeta Jonás, de la venida de Cristo en el año 2031. Tarshish, que es España, que es de donde viene justamente el mensaje de el 2031 y el tercer Elías, como este enviado de Dios para dar este mensaje final, tanto para el mundo entero, como decía allí, para todas las naciones, pero específicamente volver a las raíces para glorificar al pueblo de Dios. Así que bueno, vamos a terminar con una oración. Por favor, inclinemos el rostro para orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por acompañarnos, por darnos luz, por confirmar la fe que tenemos. Te rogamos que tú puedas erradicar toda duda de nuestro corazón, que nos brindes una fe poderosa e inquebrantable para comprender el lugar en donde están apoyados nuestros pies, entender que no es cualquier lugar, sino que es tierra santa, que debemos
tenerlo siempre presente, Señor, y tratarlo con ese respeto, Señor, y esa consagración y santidad que tú te mereces. Ayúdanos, Señor, a poder vencer cada día. Bríndanos tu Espíritu Santo. Envíanos a tus ángeles para que nos colaboren, Señor, en nuestro día a día. Gracias por estar siempre presente. Gracias por siempre entregarnos luz sobre tu palabra, Señor. Y gracias por utilizarnos, Señor, de esta manera, a nosotros simples instrumentos, trapos de inmundicia, pero que sin ti seríamos eso, pero contigo, Señor, estamos cubiertos con tu sangre, con tu manto de justicia. Y sabemos que tú nos acompañas y que diriges este mensaje, este ministerio y esta obra. Todas estas cosas te las agradecemos, Señor, y te las pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.